homotecia, por definición, es la transformación de una figura en otra semejante a ella, con respecto a un punto del plano, llamado centro de la homotecia, y a una razón dada, llamada razón de la homotecia. Entonces, el centro se puede ubicar en los alrededores de la figura, en el interior de la figura o en los vértices de aquella. También obtendremos una razón que será dada por el ejercicio. Entonces, nosotros comenzaremos midiendo desde el centro hacia el primer vértice, que vendría siendo el vértice A. Entonces, trazamos una recta hacia los dos lados. Trazamos otra recta. Y trazamos la última recta hacia el punto C. Y luego de medir las distancias entre el centro y los vértices, obtenemos los datos, los cuales los multiplicaremos por la razón que nos ha dado el ejercicio, que en este caso vendría siendo 2. Aquí obtendremos 9, obtendremos 14 y en el C obtendremos 6,8. Este vendría siendo A', B' y C', que ahora lo graficaremos. Entonces, aquí colocaremos A'. Aquí colocaremos y 14. Aquí colocaremos B'. Y aquí colocaremos C', que vendría siendo 6,8. La homotecia se puede considerar una operación vectorial, ya que es la resultante de multiplicar vectores de dirección por la razón. Entonces los vectores surgen desde el centro homotético hacia los vértices de la figura original. Luego estos multiplicaremos su magnitud, que vendría siendo en este caso del vector C, es 3, por la razón, que es 2, y obtendremos que es 6. Entonces el módulo de C' vendría siendo 6. Si la razón es negativa, cambiará el sentido y el módulo del vector, pero la dirección se mantendrá igual. Pero si este es positivo, como lo tenemos en este ejercicio, se mantendrá la dirección y el sentido, pero cambiará solamente el módulo. Se tiene la siguiente figura con sus respectivas rectas y su centro. Si la razón de la homotecia fuera mayor que 1 y positiva, la figura sería más grande y estaría en el mismo sentido que la original. Por ejemplo, con 2 la figura se pondría ahí. Pero si la razón fuera positiva pero menor que 1, la figura semejante será más pequeña y estará en el mismo sentido que la original. Por ejemplo, 0,8. La figura se realizaría ahí, más pequeña. Se tiene la siguiente figura de vértices A, B y C y con centro D. Si la razón de la homotecia fuera menor que menos 1, por ejemplo, menos 2, la figura semejante será más grande, pero habrá experimentado un giro con respecto a su figura original, quedando de esta manera. En cambio, si la razón de la homotecia fuera negativa y mayor que menos 1, como por ejemplo menos 0,8, la figura semejante será más pequeña, pero habrá experimentado un giro con respecto a la figura original, quedando de esta manera. Si el centro de la homotecia está en el exterior de la figura original, por ejemplo, acá estaría el centro, su figura homotética estará separada de la original. Por ejemplo, si la razón fuera 3, la figura se encontraría ahí, es decir, estaría separada. En cambio, si el centro se encontrara en uno de los vértices, por ejemplo en A, la figura homotética estaría unida a la primera por dicho vértice. Por ejemplo,
con la razón de nuevamente 3, la figura se encontraría de esta manera. Por otro lado, si el centro de la homotecia está dentro de la figura original, es decir, se encontrará por aquí, por ejemplo, y la razón estuviera dada por un número que fuera mayor a 1, entonces, como por ejemplo 3, entonces la figura original se encontrará dentro de su homotética, así. Al contrario, ¿cómo sería si el centro estuviera nuevamente dentro de la figura original y la razón fuera entre 0 y menos 1, o sea, entre 0 y 1, por ejemplo, 0,6, la figura homotética se encontraría dentro del original. Se tiene un triángulo de vértices A, B y C con centro homotético O, y para este ejercicio te tiene una razón de 0. Al calcular la distancia de A hasta O da 6,8, y para calcular la distancia de A', que es un vértice de la figura homotética, hasta el centro, se multiplica la distancia de la figura original hasta O por la razón 0. Por ende, como es 0, las distancias se anulan y la figura homotética no existe. Se tiene un triángulo de vértices A, B y C con centro homotético D. Para este ejercicio usaremos una razón de menos 1. Como vemos, se creó una figura homotética inversa a la figura original y al otro lado del centro homotético. Ahora vamos a ver cómo se crea una figura homotética con razón 1. Bueno, como vemos, se creó una figura homotética en los mismos puntos que la figura original, cubriendo a esta.